noticia es noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Vamos a revisarlos en titulares de inmediato. Es noticia Estados Unidos. Al menos 140 ciudades con manifestaciones, en 40 de ellas rige toque de queda, incluido New York y Washington. Un protestante asesinado por la policía, cientos de detenidos. Ante esta furia antirracial en las calles, el presidente Trump solo se ha pronunciado para pedir a gobernadores mano dura. Tenemos esa radiografía y la analizamos. En Noticia Colombia, el Congreso pide explicaciones al presidente Duque por llegada de militares norteamericanos al país en los próximos días. 50 congresistas exigen respuestas sobre varios hechos. Uno de ellos tiene todo que ver con la soberanía y la pérdida de la misma. ¿Cuál es la herencia, nos preguntamos, que han dejado los uniformados estadounidenses en esta nación? Vamos a verlo. Y en Noticia Venezuela, ya están en aguas venezolanas el 5º buque petrolero iraní. Con la llegada de Clavel se completa el plan estratégico de apoyo de la nación persa en la reactivación de refinerías y suministro de gasolina. Este lunes ya se distribuye en todo el país. Estados Unidos responde con más amenazas. Analizamos este escenario. Noticia casi comienza. En Noticia Estados Unidos, las manifestaciones en rechazo al asesinato de George Floyd han continuado por 6º día consecutivo. La conmoción social por el homicidio del afrodescendiente ha traspasado las fronteras. Este lunes se registraron movilizaciones en ciudades como Londres, Ámsterdam, Barcelona, entre otras. Las acciones de calle en protesta contra la violencia policial, la segregación racial y la desigualdad continuaron este lunes. Miles de manifestantes continuaron en las calles durante todo el fin de semana, pese a que el gobierno estadounidense decretó toque de queda en más de 40 ciudades, medida acompañada del despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en 21 estados, incluyendo la capital Washington, D.C. Los manifestantes exigen la condena de todos los oficiales involucrados en el caso Floyd, demanda que se incrementó debido a la publicación de una autopsia independiente encargada por sus familiares, que indicó como causa de muerte un homicidio por asfixia mecánica debido a la compresión del cuello y la espalda. Pese a ello, algunos activistas aseguran que las protestas trascienden el asesinato de Floyd y son expresión de un desgaste del sistema político estadounidense. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. Yeah. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. Grandes personalidades afrodescendientes han hecho público su descontento con la situación. Personajes como LeBron James o el cineasta Spike Lee han sido voceros en defensa de los derechos de las comunidades negras en Estados Unidos. The so-called motherfucking Creole democracy, that's some bullshit. United States of America was built upon the genocide of Native people and slavery. That is the fabric of the United States of America. As my Brooklyn brother Jay-Z would say, facts.
El asesinato de George Floyd, de 46 años, ha visibilizado la enorme segregación racial, económica e incluso política que ha caracterizado la historia republicana de los Estados Unidos, que conquistó su independencia en septiembre de 1783 en torno a un sistema de organización social ideado por y para blancos, anglosajones y cristianos protestantes. El caso Floyd ha tenido tal influencia social y mediática que en los consulados de Estados Unidos en Nueva Zelanda, Ámsterdam, Barcelona, Londres y otras decenas de ciudades, miles de activistas han expresado su solidaridad con Floyd y con las razas y clases oprimidas en Estados Unidos. ¿Cuál es la situación esta noche? De inmediato vamos hasta Washington con nuestro corresponsal Jorge Gestoso. Jorge, en toque de queda. Buenas noches. En toque de queda ya vamos casi por las 2 horas de toque de queda, Tatiana, pero es otra noche de protesta en los Estados Unidos, la 7ª consecutiva, con el hecho insólito que el presidente Donald Trump sale a decir que está invocando el acta de 1807 de insurrección que le permitiría poner en las calles al ejército, y le sugiere, entre comillas, a los gobernadores que desplieguen la fuerza bruta de la Guardia Nacional para, sus palabras, dominar las calles y aplastar lo que él llama la violencia. En la violencia calza lo que pueden ser los excesos, los saqueos, los desmanes, pero también lo que tiene que ver con la libre expresión de las manifestaciones pacíficas, como lo hizo frente a la Casa Blanca hoy, obligando a un grupo de manifestantes que estaban haciéndolo de manera pacífica, de pronto los hace desbandar usando gases lacrimógenos, balas de goma, perdigones, todo tipo de esfuerzos para él cruzar una iglesia, sacarse una foto con una Biblia en la mano, y nadie entendió exactamente qué era el mensaje, excepto de tratar, para algunos, de contrarrestar la imagen que creó cuando el viernes de noche justamente empezaron las protestas frente a la Casa Blanca y lo escondieron en el búnker, lo que solamente había ocurrido en el 2001 cuando el vicepresidente Dick Cheney se refugió allí ante los ataques del 11 de septiembre. En realidad hay una gran contradicción, Tatiana, porque en el día de hoy, apenas empezada la tarde en Minneapolis, el hermano de George Floyd preside una vigilia en donde hace un llamado a la paz, a la calma, a terminar con la violencia en las calles, pero sí a manifestarse de forma pacífica. Hace un llamado de paz. Quien podría estar más dolido y más, digamos, enojado por el abuso que ha sufrido su hermano, en donde ha sido asesinado por asfixia, como lo comprueba esta autopsia independiente que se supo hoy, y sin embargo hace un llamado a la paz, y el que hace un llamado a la violencia es el presidente de los Estados Unidos, que quiere arrasar con el derecho a la libre expresión, el derecho de manifestar lo que se llama a nivel de estas manifestaciones, definitivamente el hecho de que hay un racismo sistémico, hay un racismo impregnado en la sociedad americana contra los afroamericanos por parte de la fuerza policial, lo que tiene que ver con las injusticias, lo que tiene que ver con la brutalidad policial. Entonces, el que debería estar incitando a la violencia porque le mataron, le asesinaron al hermano, pide la paz, y el presidente que debe llamar a la unión, a la conciliación, a salir a hablar al pueblo norteamericano, lo único que hace es invocar al ejército a salir a las calles a barrer, a absolutamente aniquilar toda sensación de protesta. En realidad es un momento histórico que esta noche ya vemos que hay protestas acá en Washington, pero también ya empezaron en Nueva York, y como tú mencionabas, 140 ciudades están en protesta. Acá hay, decía un analista, acá ha nacido un movimiento que se ha inspirado en aquel movimiento de los derechos civiles del pasado. Es como una nueva generación que no solamente lo ocupan los afrodescendientes, sino también
toda la población sale a las calles y dicen, aparentemente el mensaje es muy contundente, ya basta de injusticias, ya basta de racismo, ya basta de xenofobia, ya basta de brutalidad policial y ya basta de usar un gobierno que en vez de proteger a la población está atacándola según la percepción de estos manifestantes. Tatiana. Y que además, como también lo han dicho varios analistas, Jorge, en todo este contexto lo que hace es atizar el discurso de odio y darle además un uso político de cara a las presidenciales. Son hechos que vamos a analizar. Jorge, gracias. Te despido con imágenes en vivo a esta hora, esta noche, aquí en América Latina. Aún no sucede lo mismo en Estados Unidos, pero son imágenes que tenemos en vivo en este momento desde Denver. Seguiremos mostrándolas en tanto las tengamos en vivo. Jorge, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Chris Gilbert. Él es escritor, profesor estadounidense. Nos acompaña desde Barcelona, en España. Se ha trasnochado con nosotros. Profesor Gilbert, muy buenas noches. Sí. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por acompañarnos. Primero, quiero conocer su interpretación acerca de lo que ha hecho durante la tarde de hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando sale de la Casa Blanca, lleva una Biblia, pasa una calle. Primero le pide además a quienes lo custodian que tienen que alejar a los manifestantes y le exige a los gobernadores que tienen que poner mano dura porque si no invocará una especie de ley marcial de 1800. Sí, obviamente Trump es siempre extremo, ¿no? Por ejemplo, su tweet hace varios días en que dijo que los manifestantes eran malandros y después de los saqueos iban a disparar sobre ellos. Yo diría que cualquier persona, obviamente no solo los presidentes, cualquier persona que diría eso es un hecho criminal, efectivamente. Entonces Trump, por lo menos uno puede decir que Trump desvela la tendencia estructural en Estados Unidos. Me parece que eso es el hecho central aquí, que no es meramente, son cosas puntuales, ¿no? El caso del asesinato de George Floyd muchos de los detalles son súper extremos, ¿no? El hombre dijo, y eso es una de las consignas principales en estos días, dijo, I can't breathe, no puedo respirar, lo dijo 16 veces, y los policías no prestaron atención. Había testigos al lado que pidieron que los policías soltaran al hombre, que iban matándolo, y los policías no respondieron. Entonces, todos los detalles son muy extremos, pero creo que lo que hay que siempre mantener en mente es que eso no es un caso excepcional. La violencia contra los negros en Estados Unidos es un hecho estructural, esencialmente, desde la fundación o incluso antes de la fundación del país. Entonces, la solución no pasa por meramente reformas. Realmente hay que ir a las raíces y hay que buscar cambios no solo políticos, sino sociales y económicos. Con respecto a quienes se movilizan, miles de personas en más de 140 ciudades del país, reiterar la cifra porque es lo que ha ido increciendo en estos 6 días de movilizaciones. ¿Hay alguna visión en términos de movimiento, de organización social que permita ver que se cohesionarán y avanzarán más adelante en algo? Más allá en este momento de la rabia y de la protesta, que es inédita, pero también espontánea. Sí, yo creo que por un lado hay que resaltar el hecho que la rabia es totalmente legítimo, ¿no? Incluso, obviamente Trump representa el sector más extremo del establecimiento, pero también hay sectores más reformistas del establecimiento. Figuras del Partido Demócrata, incluso las figuras más a la izquierda del Partido Demócrata, que dicen que la protesta es buena, pero hay que dejar de saquear, que la protesta no debe ser violenta. Y creo que eso no es correcto. Efectivamente, la violencia esencial es del lado del Estado, es del lado del capitalismo. Y los que responden con rabia, responden con violencia, tienen toda la razón. Incluso por ahora, digamos, lo que es interesante en los desarrollos en la última semana es que es evidente desde el pueblo que no vamos a ver una solución a través de pequeñas políticas aquí o allá, que realmente en la narrativa oficial
la narrativa que dice que con reformas puntuales o con cambios subjetivos se puede arreglar el problema. Esta narrativa no está funcionando. Por eso creo que hay posibilidades. Cris, permíteme, te pregunto aquí algo, porque de hecho en este momento quienes han tomado de alguna manera la vocería y se expresan ante los medios de comunicación estadounidenses, la mayoría de ellos hay que decirlo, muchachos, gente muy joven, lo que están exigiendo es justicia, que no solamente por George Floyd, también por Eric Garner, por todos los que han sido asesinados por policías blancos, por policías en general, sean juzgados y tengan condenas ejemplares. Por ahora se centra es en eso, en esa exigencia de justicia. Sí, una exigencia de justicia que tiene que buscar, tiene que ir a cambios muy profundos en la sociedad. Eso es lo que me parece muy importante en el momento actual. No solo el hecho que ha extendido tan rápidamente, algo que no pasó cuando había los policías cometieron actos de violencia contra Rodney King en Los Ángeles en el año 90. Había gran protestas, pero no extendieron tanto. Entonces, actualmente, no solo que las protestas se han extendido rápidamente por todo el país, sino también hay una especie de conciencia colectiva que los cambios no pueden ser meramente cambios puntuales, sino tienen que ser cambios muy radicales en la sociedad y en la economía y en la política norteamericana. Una cosa importante es que creo que hay una mezcla aquí de espontaneidad, pero también hay que reconocer que hay un movimiento que ya lleva 7 años, el movimiento Black Lives Matter. Entonces, creo que hay una especie de dialéctica entre el movimiento que está dando su saldo político actualmente y una espontaneidad que responde a los hechos más recientes. Lo escuchamos atentamente, profesor, y reiteramos que las imágenes que estamos viendo en este momento son en Denver, en vivo, a esta hora, una multitud concentrada exigiendo precisamente esto, justicia. Además, después de cada pronunciamiento del presidente Trump, hasta ahora y previo lo que habíamos visto era por Twitter, por ejemplo, movilización antifascista, que también había crecido como la que usted bien recuerda. ¿Ve usted en un escenario futuro que tome fuerza política, que tome forma política? Claro, nadie puede anticipar el futuro, pero sí creo que hay elementos nuevos. Incluso hay que reconocer que todos esos hechos pasan en medio de la crisis del COVID. Y de hecho, creo que son las protestas más importantes mundiales en este nuevo contexto marcado por la crisis del COVID, en que todos los estados, no solo Estados Unidos, nos piden quedar en casa, que en cierto sentido es una petición legítima, pero tienden a usarlo de forma política. Entonces, creo que en ese nuevo contexto en que los estados están tomando nuevos controles sociales, nace este movimiento. Entonces, desde el lado del Estado y desde el lado del movimiento popular, hay cambios importantes que pueden conducir a un movimiento importante y pueden conducir, ojalá, a cambios radicales en nuestras sociedades. Sí, y de cara a las presidenciales del próximo noviembre, ¿qué cree usted que pueda pasar? Entendiendo, claro, en este momento el escenario, pero también viendo algunos elementos sintomáticos. Uno de ellos, por ejemplo, que las últimas encuestas han virado en la favorabilidad. Hasta hace unos meses prácticamente nadie dudaba que el presidente Trump sería reelecto. Hoy en día eso está en duda. Y allí además también conocer su opinión acerca de una hipótesis, el uso político que el presidente Trump está haciendo para buscar un voto duro de los ultraconservadores, de los blancos, que fueron parte de su apoyo de la campaña presidencial, llenándolos de miedo, diciéndoles, mire usted este escenario y si no hacemos algo, ellos serán los que nos gobernarán, esos violentos en las calles. Sí, obviamente Trump vive de su discurso incendiario. Trump tiende a buscar situaciones extremas y tiende a buscar gestionar el caos. Parece que es su elemento. Ojalá esté cavando su propio tumbo. Pero creo que uno de los grandes problemas que existe no solo en Estados Unidos, pero es un problema mundial, es que pese a protestas importantes, la dirección desde la izquierda es muy débil. Y eso es el caso en Estados Unidos. El Partido Demócrata no podría haber escogido el peor candidato que Joe Biden para enfrentar a Trump.
en cierto sentido es la imagen en el espejo de Trump. También es un hombre blanco mayor, también tiene una historia de asaltos sexuales en su pasado. Entonces, la posibilidad de enfrentar a Trump desde las figuras de la política mainstream en Estados Unidos es muy limitado. Creo que Trump piensa que puede ganar en este tipo de situación. Obviamente la base radical que se llama suprematismo blanco en Estados Unidos no representa la mayoría. Entonces Trump, claro que tiene que buscar juntar este sector de la población, que quizás es 30%, con otros sectores para ganar. Y nosotros no sabemos lo que tiene en mente, pero es cierto que buscar situaciones caóticas y intenta salir adelante con esas situaciones caóticas. Desafortunadamente, la oposición, el Partido Demócrata sobre todo, no sabe aprovechar de las crisis y es muy inepto en confrontar a Trump. ¿Qué escenario tan complejo, profesor Gilbert? Me queda algo por preguntarle. Usted hoy ha sido testigo de movilizaciones de apoyo en la distancia desde Barcelona. ¿Qué mueve en este caso, por ejemplo, a aquellos que salieron a manifestarse, en este caso en Barcelona, miles de kilómetros de donde sucedió esta tragedia, donde este policía blanco asesina a George Floyd? Sí. En Barcelona también fue una protesta muy espontánea, organizada rápidamente, con diferentes elementos. Incluso Barcelona es una ciudad internacional, había norteamericanos protestando aquí en la ciudad. Pero también toda Cataluña es altamente politizado. Hay un movimiento independentista y hay represión estatal desde Madrid. Entonces la tendencia y el movimiento antifascista aquí es muy importante. Entonces había una convergencia de diferentes sectores y era una manifestación muy bonita, muy poderosa y creo que una solidaridad importante con los que luchan contra el racismo y el suprematismo blanco en Estados Unidos desde Barcelona. Eso es lo que vimos hoy en Barcelona. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias, un placer. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, el Congreso de la Nación pide explicaciones al presidente Duque por llegada de militares norteamericanos al país en los próximos días. 50 congresistas exigen respuestas sobre varios hechos y uno de ellos tiene todo que ver con la pérdida de soberanía. Además nos preguntamos cuál es la herencia que han dejado los uniformados estadounidenses en Colombia. Lo veremos al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, en los próximos días empezarán a llegar por lo menos 800 soldados de Fuerzas Especiales de Estados Unidos bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. El Congreso exige al presidente Iván Duque explicaciones sobre una acción que no ha sido consultada con el legislativo, tal como lo dicta la Constitución colombiana. No se conocen mayores detalles del arribo de tropas extranjeras del Comando Sur, más allá de que la misión comienza este mes. 50 congresistas, entre senadores y representantes a la Cámara, firmaron una carta dirigida al presidente Iván Duque en la que le exigen explicaciones por la llegada de las tropas extranjeras. Le piden que responda por qué fue comunicada por la Embajada de los Estados Unidos y no por medio de una declaración suya. Asimismo, le piden presentar un informe en el que explique la naturaleza, objetivos y condiciones de esa presencia militar extranjera, con el fin de que sea sometido a consideración del Senado, en conformidad con lo que establece la Constitución.
Lo único que ha informado el Ministerio de Defensa es que se trata de una supuesta visita de asesoría técnica. Este personal asesorará dentro de las unidades militares a los estados mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta Hércules, Vulcano, Omega y de la Brigada contra el Narcotráfico. La información que llegó por cuenta de la embajada norteamericana es que la misión durará varios meses, centrando sus esfuerzos principalmente en las llamadas zonas futuro. Así fue como delimitó el presidente Iván Duque los territorios más afectados por el conflicto armado, zonas como el Pacífico Sur, Bajo Cauca y el Parque Nacional Chiviriquete, donde se ubican las mayores concentraciones de cultivos ilícitos, y ha primado la erradicación forzada y no la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, como lo establece el acuerdo de paz firmado en 2016. En las zonas donde operarían las tropas norteamericanas están incluidos Catatumbo y Arauca, limítrofes con Venezuela. Luces de los verdaderos motivos de la cercana relación entre Estados Unidos y Colombia. Ante una acción que, según analistas, amenaza el proceso de paz interno y la seguridad de la región, las reacciones también son internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió un comunicado en que solicita al gobierno de Colombia que declare su posición sobre la aplicación y el cumplimiento del acuerdo de paz firmado con la FARC-EP, además de su postura sobre la condición de los garantes en el proceso, en particular de Cuba, que fue principal escenario de los diálogos entre las partes. La presencia de soldados estadounidenses en Colombia tiene una historia de horror detrás. Comenzó con el fortalecimiento de la presencia militar durante el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez en las 7 bases establecidas en el país. Un informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas de 2015 revela que soldados estadounidenses violaron a mujeres y niñas, grabaron los hechos y los videos fueron vendidos como material pornográfico. Un artículo del medio El Espectador intenta desmentir el informe con actualización del año pasado, indicando que no se pudieron sustentar tales denuncias. Eluden que los militares norteamericanos gozan de inmunidad, pero la verdad quedó registrada en videos y testimonios de las víctimas. Y la próxima jornada, este martes, hay debate de control político vía virtual, porque el gobierno nada que cita a los congresistas de manera presencial al Congreso, valga la redundancia, precisamente para que el gobierno responda acerca de ello. Vamos a Bogotá con esto y más, con Hernán Tovar. Hernán, buenas noches. Tatiana, muy buenas noches. Te escucho un poco mal. Tatiana, muy buenas noches. Un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Sí, un debate de control político que no se ha definido la fecha, se espera que sea en los días que restan de la semana. Bastante preocupación hay por parte de algunos sectores de oposición al gobierno de Duque aquí en el Congreso de la República, pero también de defensores de derechos humanos, Tatiana, porque como ustedes lo relataban, ya se viene dando cuenta de que la presencia de los militares norteamericanos ha causado violaciones de derechos humanos. Ustedes lo reseñaban, la violación de mujeres y niñas en el departamento del Tolima, en la base de Tolemaida, así que hay bastante preocupación. Pero también hay preocupación por parte de los integrantes de Puebla. Ellos emitieron un comunicado dando cuenta de esta alta preocupación, no solo por la presencia de militares extranjeros y norteamericanos en Colombia, sino también por la violación a la soberanía y sobre todo porque no se está teniendo en cuenta la aprobación del Congreso para el trámite y presencia de estos soldados norteamericanos en Colombia, que estarán presentes en 5 regiones del país y que se espera que arriben en los próximos días a Colombia. Regiones de zona limítrofe como Norte de Santander y el Catatumbo, donde expresamente harán presencia y donde, pues, según las organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sociales, lo que hará es incrementar
las medidas de presión contra el pueblo venezolano de parte de los Estados Unidos, Tatiana. Pero también decirte que un grupo de ciudadanos, entre organizaciones sociales y políticos, interpusieron hoy una queja disciplinaria ante la Procuraduría para que sean investigados disciplinariamente el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Esto por la extralimitación de sus funciones y también porque han propiciado de alguna forma una plataforma de agresión contra el vecino país. También dicen que se está violando el artículo número 9 de la Constitución en relación a cómo se deben expresar las relaciones exteriores de Colombia con otros países. Y en este artículo se dice que Colombia debe tener una adecuada soberanía nacional y el respeto por la soberanía nacional. Este es uno de los principios que estarían violando estos representantes del gobierno: la autodeterminación de los pueblos y el respeto al derecho internacional. Así que este grupo de ciudadanos interpuso esta acción de queja disciplinaria ante la Procuraduría para que estos funcionarios sean investigados por la violación a la Constitución política de Colombia. Tatiana. Ahí están las acciones que se toman desde la ciudadanía para que el gobierno responda e ir ante las autoridades competentes. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello la senadora Aida Bella, senadora de la República en la lista de los decentes. Nos acompaña también desde Bogotá. Senadora, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Tatiana, y un saludo muy afectuoso para todas las personas que están viendo el programa. Muchísimas gracias, senadora. En la carta que envían ustedes para que dé explicaciones el presidente Iván Duque, lo primero que le dicen es para que responda por qué que el pueblo colombiano se da cuenta de la llegada de estos militares estadounidenses por un comunicado de la Embajada de Estados Unidos y no por el gobierno colombiano. Si yo le pregunto a usted por qué cree que sucedió esto, por qué cree que sucedió así, que el pueblo colombiano se entera de un asunto de soberanía nacional dicho por la Embajada de otro país. Sí, esa es una de las cosas que tienen indignado a un grueso de la población de este país. No es posible que la Embajada norteamericana el 28 de mayo nos diga que van a desembarcar tropas en Colombia. ¿Y dónde está el gobierno? Todo el mundo se pregunta, ¿cómo así? Presidente, ¿cómo así? El ministro de la Defensa, ¿dónde están? ¿No existen en este país? ¿La embajada norteamericana es la que nos gobierna? ¿La embajada norteamericana es la que nos dice qué es lo que van a hacer y no van a hacer en este país? Pues a nosotros nos parece que francamente es la regularización del intervencionismo. Esto no puede ser. Desde enero incluso están aquí actuando los militares, precisamente del Comando Sur. Iniciaron entrenamientos el 22, el 23 de enero, el 26 también nos dicen que en Tolemaida han simulado la toma de un aeropuerto. ¿Cómo para qué? ¿Cuántos aeropuertos tienen aquí los narcotraficantes en este país? Esas son disculpas que han sacado de que efectivamente es para el entrenamiento de los de todas las acciones contra el narcotráfico, pero todo el mundo se pregunta, ¿cómo así? ¿Por qué no detienen allá mejor la demanda que hay de la cocaína? Es que aquí la pelea es contra los pobres, contra la hoja de coca, porque esos son los que cultivan los campesinos, la hoja de coca, pero ellos no tienen los laboratorios los tienen los narcotraficantes, no van detrás de los laboratorios, y esto tiene explicaciones de larga data en Colombia. Aquí nunca ha disminuido prácticamente pues toda esta cuestión de la producción de cocaína. No lo hacen los campesinos pobres cultivan la hoja, y aquí al contrario de otros países, sabemos que hay países de América Latina que le venden a la Coca-Cola toneladas de hojas de coca. En Colombia no venden ni media libra. ¿Pero por qué? Ese es el cultivo que tienen, y que son los campesinos que los han obligado a cultivar esto, porque los tratados de libre comercio arruinaron prácticamente toda la economía campesina, y encima de eso los campesinos no tienen aquí carretera, no tienen por dónde sacar su producción. Hay una situación dramática de pobreza en el campo. Esto no lo ven. Pues para que se disminuya toda esa producción, lo que tienen que hacer son obras. Tiene que llegar el Estado, tiene que llegar no solamente las escuelas, no solamente los colegios, los hospitales,
sino también implementarse el acuerdo de paz, senadora. Obras de infraestructura que nunca se ven. Implementarse el acuerdo de paz en el capítulo que tiene precisamente todo que ver con la lucha en el cambio de paradigma de las drogas en Colombia. Hay un asunto que llama la atención. Dicen que van a llegar a una zona, por ejemplo, en Arauca, en esa lucha contra el narcotráfico, pero resulta que en Arauca no hay cultivos de hoja de coca. ¿A qué van entonces a Arauca? ¿Qué cree usted, senadora? Sí, lo más complicado es que nosotros creemos que esta es una avanzada de una ofensa contra Venezuela. Y eso no nos parece, además se lo hemos dicho de todas las maneras, esto no es correcto. Nosotros no podemos servir de base para ninguna agresión contra ningún país de América, contra ninguno de nuestros países que están en las fronteras y en los límites. Todo lo contrario, lo que dice la Constitución es que debemos tener unas relaciones especiales, pero además el artículo 173 de la Constitución lo que dice es que el Senado debe aprobar, óigase bien, debe aprobar incluso el paso de tropas extranjeras. Y el presidente de la República parece que no se ha leído la Constitución, sus asesores tampoco, y tienen necesariamente que pedir, que es lo que le hemos exigido hoy al presidente de la República en la carta que ya debe tener en sus manos. Necesitamos que nos explique por qué y que nos diga al Parlamento, que nos diga al Senado de la República qué es lo que van a hacer estos señores. Pero además, el viernes de la semana pasada le enviamos una carta al ministro de la Defensa. Le preguntamos al doctor Holmes Trujillo: doctor, ustedes, ¿qué tropas van a recibir? ¿Qué armamento tienen? ¿Vienen armados? ¿Qué relación van a tener con el personal civil? Y como último, sabemos hoy, acabo de leer en El Tiempo, uno de los diarios que tiene una amplia difusión en el país, que han aterrizado a mediodía, en secreto, han aterrizado 53 militares norteamericanos. Entonces, en la próxima sesión del Congreso, del Senado de la República y también de la Cámara de Representantes, pues vamos a mirar a ver qué es lo que ha pasado, por qué esto aterrizan subrepticiamente y efectivamente, si ya llegaron a Colombia o no han llegado a Colombia, y si el presidente de la República ha pedido permiso al Senado, porque efectivamente aquí todavía hay un Congreso abierto, a no ser que el presidente de la República se decida por desconocer al Congreso, y eso sí sería una cosa supremamente grave. Muchísimas, pero miles, millones de colombianos estamos absolutamente indignados que aquí, en cambio de pronunciarse el gobierno, se pronuncie la embajada norteamericana. Esto es el colmo de la ofensa a un país. Se cede la soberanía en las formas para luego avanzar en el contenido. Senadora, para despedir la pregunta es: ¿será por eso que el gobierno colombiano, el presidente Duque, el Ejecutivo, no convoca a las sesiones presenciales del Congreso? Hasta ahora todo sigue siendo virtual. Sí, pero no de manera presencial. ¿Cree usted que sea por eso? Yo creo que puede ser uno de los motivos por los cuales no nos convocan presencialmente. Nosotros estamos dispuestos a ir, hemos tomado ya las medidas, tenemos las mascarillas, tenemos las otras mascarillas, tenemos hasta vestidos listos para ir al Congreso. Nosotros sí creemos que esto amerita una gran discusión y no estamos de acuerdo con que Colombia sea la punta de lanza contra ningún país, y menos con un país que hemos tenido unas relaciones hasta de sangre con Venezuela. Esto no puede ser. Y efectivamente, en la próxima sesión del Congreso de la República, aunque no esté en el orden del día, le hemos solicitado al presidente que por favor este sea uno de los temas que se trate. Uno de los temas centrales. Hay muchas preguntas aún sin respuesta. Senadora, muchas gracias por estos minutos. Muy buenas noches. Con muchísimo gusto y un saludo para todos. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia, Venezuela. Ya está en aguas venezolanas el quinto buque petrolero iraní. Con la llegada de Clavel se completa el plan estratégico de apoyo de la nación persa en la reactivación de refinerías y suministro de gasolina. Este lunes ya se distribuye precisamente en todo el país. Estados Unidos a este hecho, a este panorama, responde con amenazas. Analizamos este escenario al volver en Es Noticia.
En noticia, Venezuela llegó a territorio venezolano Clavel, el quinto y último buque carguero iraní. Comienza así el proceso de normalización de gasolina en el país suramericano y lo que se perfila como una derrota al bloqueo impuesto por Estados Unidos, no solo contra Venezuela, también contra Irán. Clavel es el quinto y último tanquero iraní que lleva combustible para Venezuela. Ya se encuentra en aguas territoriales del país suramericano y llegará a la refinería El Palito este lunes a la medianoche hora local. La embarcación se mantiene escoltada por la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, como sucedió con los anteriores buques iraníes que entraron en las aguas del país caribeño. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, declaró que este operativo es una señal de bienvenida y agradecimiento al pueblo iraní por su solidaridad y cooperación en medio del bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos. El próximo arribo de Clavel se sumará a los otros 4 buques, el Forest, Petunia, Faxon y Fortune, que habían partido desde los principales puertos iraníes y fueron cargados en la refinería de Estrellas del Golfo Pérsico, cerca de Bandar Abbas, según datos de rastreo de buques de Refinitiv Icon. Las embarcaciones atravesaron el canal de Suez las 2 primeras semanas de mayo. Su recorrido total fue de poco más de 12.000 kilómetros. Cada buque posee una capacidad aproximada de carga de entre 800.000 a 1.500.000 barriles de combustible. Los buques Fortune, Faxon y Forest miden entre 175 y 176 metros de largo y 31 metros de ancho y fueron construidos en 2004, mientras que Clavel y Petunia miden 183 metros de largo y 33 metros de ancho cada uno y construidos en 2018. Esta es la primera exportación de combustible iraní al continente suramericano, en un contexto en que ambos países están bajo medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. Las relaciones entre Venezuela e Irán datan desde los inicios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en la década de 1960, cuando se convirtieron en socios y se profundizaron con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia. Allí está el contexto para finalizar ese informe. Partíamos de la coyuntura, ya está el quinto buque petrolero iraní contra todo pronóstico. Hace unos meses esto no se pensaba que fuera a terminar de esta manera. Vamos a conversar de ello con nuestro invitado, Charles Giuseppe, analista, politólogo, internacionalista, investigador, profesor universitario. Charles, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, Tatiana, por invitarme aquí a tu programa con una audiencia tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Contra todo pronóstico, le decía a nuestra audiencia, ya se encuentran en territorio venezolano los 5 buques cargueros petroleros iraníes. Y todo esto, si lo veíamos un mes atrás, parecía prácticamente imposible. Algunos analistas incluso recordaban la crisis de los misiles en caso de que algo sucediera. Ya se están aquí. ¿Cuál es tu análisis? Sí, como tú bien has dicho, se puede utilizar un poco de la poesía para decir un clavel terminó de adornar a los mares de Venezuela. En realidad, mucho más allá de las expectativas, en algún momento todos estábamos a la espera de una posible acción de Estados Unidos. Además, no solamente eran expectativas, hubo amenazas declaradas, hubo tweets, hubo tensiones. Además, no sería solamente una sola acción, unos tweets, sería un conjunto de acciones dentro de lo que podría llamarse la política exterior de Estados Unidos, que busca el derrocamiento del presidente constitucional Nicolás Maduro. El buque llegó y efectivamente rompió esa medusa que cubría los mares del Caribe. Al igual que en los años 60 se dio la crisis de los misiles, son contextos distintos, son momentos distintos y hay algo muy interesante, a pesar de que pueda tener cierta analogía o similitudes válidas. El Estados Unidos de hoy es un Estados Unidos mucho más débil, con mucha menos potencia y proyección de poder global que lo fue en los años 60, cuando estaba en pleno ascenso de su carrera armamentista, cuando estaba Kennedy en la presidencia. No tiene nada que ver ni la carrera armamentista, ni Kennedy, ni la economía de los años 60, ni la posición global de Estados Unidos en 1960 a lo que es hoy en día
ese desastre pues que tiene Trump allí, aguas adentro. Que tiene Estados Unidos aguas adentro y aguas afuera. En todo caso, veníamos de un golpe que le dio Estados Unidos a Irán con el asesinato del general Soleimani. Sí, eso fue una acción programada, realmente que tuvo un impacto muy doloroso en el pueblo iraní, porque era un hombre de mucho peso político y geopolítico, era un hombre que estaba luchando contra las facciones más radicales de los grupos que están intentando derrocar al presidente de Siria, Bashar al-Assad, y son los grupos que tienen también movimientos de acciones terroristas en Irak. Son los grupos de los que se vale Estados Unidos y el Pentágono, son la tercerización esta de la guerra, ellos son los grupos especializados en esto. Y Soleimani era un hombre que estaba enfrentando a las facciones del Daesh, sobre todo, tanto en Irak como en Siria, y justamente fue por eso que fue golpeado, que fue atacado. Recordemos, por ejemplo, Tatiana, que es típico de la acción de la política y de la geopolítica de Estados Unidos tratar de criminalizar a los hombres que realmente le golpean el narcotráfico. El caso lo tenemos con el actual ministro nuestro, que está perseguido por el Departamento de Estado, por el Departamento de Justicia sancionado, por la DEA, todos nuestros funcionarios venezolanos. ¿Qué hay detrás de eso? Realmente son los que golpean al narcotráfico, son los funcionarios que le dan el golpe bajo a toda la maquinaria de la sombra que mantiene el tráfico de estupefacientes, que mantiene la guerra y que mantiene la economía en la sombra. Que mantiene el lavado de activos dentro de Estados Unidos, correcto, a través de la industria, a través del sistema financiero. ¿Por qué crees que el Comando Sur de Estados Unidos, que estaba muy pendiente de todo ese trayecto de los 5 buques, al fin de cuentas no actuó? ¿Qué crees que fue lo que sucedió? Hay que hacer un poco, sin duda es una pregunta un poco especulativa, la entiendo, pero hay que tratar de mirar qué es lo que sucedió después de tantas amenazas, qué fue lo que pasó. Siempre para darte el pie a tu reflexión, se dice que el gobierno de Estados Unidos ataca y agrede a Irán porque no tiene una arma nuclear. Eso ha sido una corriente del debate y de la discusión, el tema de las armas nucleares. No obstante, las armas nucleares hoy en día tienen un carácter disuasivo. No la tiene Irán, pero la tiene India, pero la tiene China, pero la tiene Corea. Es decir, la tiene Pakistán. La tiene Pakistán, la tiene Israel, también tiene armas. Es decir, la tienen algunos países de Europa, 2 potencias europeas, la tiene Estados Unidos. Es decir, tiene un uso más disuasivo, más que real, ¿no? En su aplicación. Pero, por fortuna. Pero lo que sucede con la acción del Comando Sur y en particular de los grupos infiltrados en Colombia, es que Colombia no tiene, en el caso de Venezuela, un liderazgo consolidado como el del presidente Nicolás Maduro. No lo tiene, ¿me entiendes? Las Fuerzas Armadas colombianas, con toda la práctica que tienen, que se dice que tienen, efectiva y reconocida, no hay un liderazgo cohesionado, todos los planes se les han caído, hay una deflagración de la autoridad y de la simbología política de un hombre que viene del paramilitarismo como es Duque y su padrino político que es este señor, el innombrable expresidente Álvaro Uribe. Entonces eso ha frenado la embestida de Estados Unidos a través de Colombia, que es su aliado estratégico, que es el país de mayor frontera con Venezuela, que es donde están las reservas importantes de petróleo del Zulia, que sería el peligro que mayor representaría desde el punto de vista de un desplazamiento geopolítico hacia nuestro país. Es el Caribe, es muchas cosas Colombia, pero sin embargo no tiene un liderazgo cohesionado, ahí no hay claridad de los objetivos. Al interior del pueblo colombiano también hay una profunda crisis, una crisis de legitimidad de autoridad, una crisis social, una crisis económica, una crisis agudizada por la ruptura del acuerdo político que costó tantos años, del acuerdo de paz que hizo aguas con Uribe, con el famoso referendo del no, y además de toda la manipulación que significó. Entonces yo creo que el Comando Sur no ha encontrado una base estratégica porque no es capaz, como decía un analista en estos días, de actuar solo. Yo creo que Estados Unidos no tiene una justificación, una fundamentación para actuar solo en el terreno internacional. Venezuela se está defendiendo, tiene un liderazgo cohesionado, tiene una capacidad de respuesta, tiene una fuerza armada que está clara, unida con aliados internacionales importantes como China, como Rusia, como Irán en este momento, como Corea. Sí. Sin embargo, allí, Charles, llama algo la atención, o no sé si aún deba llamar la atención.
que tiene grandes aliados, que hoy en día es sin duda que son potencias que juegan además en la vida geopolítica y que envían mensajes claros a Estados Unidos como Rusia y China. Sin embargo, en América Latina, salvo el comunicado del Grupo de Puebla de la víspera, pareciese que o se hacen de la vista gorda o no es con ellos. De alguna manera este silencio puede llevarse a múltiples interpretaciones. ¿Cuál es la tuya? Sí, la mía es muy optimista, porque a pesar de lo que se pueda creer y del momento político que podamos estar atravesando, convulso, difuso, hay que ver que los resultados están a la vista. El presidente Nicolás Maduro es, y el gobierno de Venezuela, el mejor parado frente a una crisis sanitaria global. En América Latina, la crisis sanitaria puso en evidencia el desastre que es Brasil, la catástrofe que pasó en Ecuador, no porque Chile. Nos alegremos de la situación de esos países, terrible. Sino que primero la fragilidad de unos gobiernos que no poseen legitimidad. Fíjate, el caso de Brasil es icónico para mostrar cómo ese gobierno está, probablemente lo enjuicien a Jair Bolsonaro por amenazas y por crímenes contra la humanidad, por lo que permitió que se desatara una pandemia que no solamente está matando a su pueblo, sino que está poniendo en peligro toda la región. Entonces, cuando se pensaba que Venezuela estaba sola, aislada, desprotegida y que los países caminaban hacia una democracia, estalló las revueltas de Chile el año pasado, comenzaron manifestaciones importantes en Ecuador. Es decir, el continente se mueve, decía Galileo, se sigue moviendo como ese, y no se mueve necesariamente en un sentido hacia la derecha, sino que se mueve hacia un replanteamiento donde los verdaderos liderazgos surgen. Maduro está bien parado, nosotros no tenemos, hoy anunció que hubo un fallecido más, el presidente de la República, pero apenas ha sido una situación que hemos controlado porque tenemos un país cohesionado, tenemos un médico que todas las noches, el doctor Jorge Rodríguez, da la cara por el país, da un parte médico. Eso no lo tienes en Brasil, donde 3 ministros de Sanidad, 2 ministros de Salud Pública le han renunciado en su cara a Bolsonaro en menos de 2 meses. Es decir, la situación es complicada, pero no es adversa. Creo que nosotros estamos mejor plantados de lo que muchos pensaron hace 3 o 4 años. Así que no habría que preocuparse mucho por el silencio que hay dentro de América Latina con respecto a ello. Es un silencio cómplice, es el silencio de la OEA, es el silencio de esos países que hoy en día carentes de toda moral para dar lecciones a Venezuela y para dar lecciones. Mejor entonces hacen silencio. Mejor entonces hacen silencio porque tampoco tienen un argumento sólido, ¿no? Recientemente decía Duque, Iván Duque decía, es que la crisis del coronavirus en Venezuela es un peligro para la región, y creo que le dijeron los asesores políticos, no digas esas tonterías porque sales de contexto y quedas muy mal, ¿no? Claro. Entonces él tiene varias crisis allí que están galopando, Brasil también las tiene, y eso imposibilita a Estados Unidos de lograr un plan contra Venezuela que evidentemente está en marcha en distintas fases. Hay una guerra que está contra nuestro país en marcha. Sí, me queda algo por preguntarte y tiene que ver también con la expectativa que había ya con la normalización de la distribución del combustible, de todo lo que significa el proceso de la gasolina en las estaciones de gasolina, bueno, la normalización con la llegada de los buques y la reactivación de las refinerías. Pero había expectativa porque en Venezuela es un tema muy sensible cuando evidentemente se habla de aumento del precio del combustible. Hoy ha pasado un primer día en completa normalidad. ¿Cuál es tu visión? Sí, era una respuesta esperada. Nosotros estábamos esperando porque todo el país era consciente de la necesidad de hacer un ajuste a los precios de los combustibles. Eso era un ajuste además en sintonía con los precios internacionales. Además, nosotros hemos tenido algunas debilidades que vamos a ir subsanando para la producción de combustible con nuestra refinería Guaraguao, El Palito, el CRP en Cardón. Es decir, reactivar el aparato de refinación en Venezuela es un proceso, pasa también por el esquema de las sanciones, pero creo que nosotros hemos mantenido mucha ecuanimidad. El pueblo ha salido tranquilo, ha echado sus gasolinas, me toca echar el sábado porque hoy no pude. Es decir, poco a poco vamos recuperando la confianza en la capacidad que tiene nuestro gobierno y nuestro propio pueblo de adaptarse a las difíciles circunstancias que estamos viviendo. Multifactoriales por el bloqueo, porque es una situación transversal. Estamos en guerra, no es solamente, hay que diferenciar un conjunto de sanciones, la amplitud que puedan tener las sanciones, a un bloqueo económico, a una fase militar de fuego abierto
directamente. Pues, ¿Qué es la alerta que hay desde el lado de Colombia? Que es la alerta que hizo recientemente el candidato presidencial y líder de la izquierda colombiana y otros senadores allá dentro de Colombia. Con muchísima preocupación. Muchísimas gracias, Charles, por ese análisis. Un placer, muy buenas noches. Gracias, Tatiana, buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. A todos, gracias por habernos acompañado. Sigan con nosotros.